Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Maribel Concepción Méndez de Lara, magistrada del Tribunal Superior Agrario. El reparto agrario terminó en 1992, Adriana, después de casi 8 décadas. México vivió un intenso proceso de reparto agrario de 1915 con una ley emitida por Venustiano Carranza hasta la reforma al artículo 27 constitucional de 1992. ¿Qué implicó el reparto? La redistribución de la tierra de más de la mitad del territorio nacional. Se entregaron 103 millones de hectáreas a través de un proceso de dotación de tierras a quienes carecían de ella y de restitución a las comunidades que hubieran sido despojadas por actos ilegales. Pero culminó en 1992, Adriana, y lo único que se ha atendido posterior a esa fecha es lo que al momento de la reforma estaba en trámite. Y lo más importante es la seguridad jurídica en la propiedad de la tierra, sea ejidal, comunal o propiedad privada. Hoy en nuestro país, Adriana, los ejidos y comunidades suman poco más de 32,000, son propietarios actualmente de 99.7 millones de hectáreas, 51% del territorio nacional. Pero Adriana, quiero compartirte, en la propiedad ejidal y comunal se concentra la mayor riqueza natural que hay en nuestro país. Recordemos que México es un país megadiverso, con el 5º lugar a nivel mundial en biodiversidad, pues esta se concentra principalmente en ejidos y comunidades. Pero quisiera compartirte también, Adriana, que en los ejidos y comunidades, comúnmente llamados núcleos agrarios, también, a pesar de esa gran riqueza natural, habita también la población mayoritariamente en situación de vulnerabilidad. Ahí los hombres y las mujeres del campo que están produciendo los alimentos para todos los que vivimos en la ciudad, los que cuidan los recursos naturales para que se genere el oxígeno que respiramos y el agua que tomamos, es decir, los servicios ambientales, tienen condiciones de vulnerabilidad. Voltear a mirar al campo es fundamental. Usted ha dicho el derecho agrario es relevante para el desarrollo nacional. Y esto es muy importante porque en 1994-1995, cuando fue la gran debacle económica en este país, el campo fue el que más se vio afectado. Muchos abandonaron sus tierras y se fueron a Estados Unidos. Se quedaron las mujeres a cargo de esa propiedad y hasta ahora no les han dado la tenencia de la tierra a muchos. Adriana, gracias por tocar este tema y por visibilizar a las mujeres rurales, que son vulnerables entre los vulnerables. La mayoría de las mujeres rurales viven en pobreza. Muchas de ellas son discriminadas por condición de género y un número significativo también son monolingües y enfrentan barreras de idioma, culturales, económicas y sociales para acceder al patrimonio y a la justicia. Como bien lo ha señalado, las mujeres están luchando por tener mayor titularidad de los derechos agrarios. Ha habido una gran migración hasta hace unos años mayoritariamente masculina, lo que generó que las mujeres estén a cargo de la parcela, tanto de la familia como de producir los alimentos. Hoy en día quiero decirte que sí está aumentando la migración femenina. Sin embargo,
Retomando el tema de los derechos agrarios de las mujeres, quiero compartirte, Adriana, que en México, del total de 5.3 millones de personas que tienen derechos en los ejidos y en las comunidades, solo el 28% son mujeres y el 72% son hombres. Necesitamos, lo estamos haciendo, pero estrategias para que más mujeres tengan en su patrimonio, sean titulares de los derechos agrarios. Así es. ¿Y esto cómo lo podemos lograr? Por herencia, por compra de los derechos, pero también por prescripción, porque lo que tú dijiste, los cónyuges, compañeros, en su caso parejas, emigraron generalmente a los Estados Unidos de Norteamérica. Así es. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una jurisprudencia que permite, en este caso a los tribunales agrarios, al juzgar con perspectiva de género, reconocer los derechos agrarios por prescripción. ¿Qué es esto? Por prescripción adquisitiva. Aquellas mujeres, desde luego también los hombres, pero que tengan la posesión pacífica, pública y continua por 5 años de buena fe de una parcela o 10 de mala fe, pueden prescribir si su cónyuge no regresó y él tiene a su nombre los derechos. Y esto es un verdadero avance en la impartición de justicia, porque en materia civil no existe prescripción adquisitiva entre consortes. En materia agraria, al juzgar con perspectiva de género, existe esta jurisprudencia. Pero nos falta un largo camino por recorrer, porque hay mujeres que yo he escuchado en mi experiencia que te dicen, es que en el campo nacimos pobres y vamos a morir pobres. Y eso es lo que tenemos que cambiar y contribuir todos desde nuestra trinchera. Ahora, también hay un gran desconocimiento de sus derechos y de sus derechos agrarios. Hay un desconocimiento. ¿Qué tienen que hacer, magistrada? Bueno, mira, hay instituciones, en este caso del Ejecutivo, administrativas como la Procuraduría Agraria, que tiene representantes en cada uno de los 32,000 ejidos y comunidades para asesorarles directamente sobre, tú estás trabajando la tierra, pero quieres hacer o tramitar un juicio agrario ante un tribunal agrario para que se te reconozca como la sucesora, bien sea de tu padre, de tus abuelos, de tu madre o de tu cónyuge, hay que acudir a la Procuraduría Agraria, que hay oficinas en las 32 entidades federativas y en más de 120 regiones, para que te asesoren para un juicio agrario, para que se promueva tu reconocimiento como sucesora o como que se prescriban los derechos agrarios a tu favor. Y sí hay mucho desconocimiento, porque hoy la ley, cuando menos te da la igualdad formal, dice, son ejidatarios los hombres y mujeres titulares de derechos agrarios. Ahora, hay un avance importante que me gustaría compartirte. La ley agraria en su artículo 37 se ha modificado recientemente para establecer que en los ejidos y comunidades el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, que son los órganos de representación y como su nombre lo dice, de vigilancia, se integren de forma paritaria. Entonces, hoy las mujeres tienen que estar en los órganos de dirección, en la toma de decisiones en los núcleos agrarios. Y también se modificó recientemente 2 artículos más de la ley agraria, el artículo 17 y 18, que puede ser un cambio que ahorita que lo comente digas tú, bueno, pero hacía falta, sí. Ahora, ahí se dice que los ejidatarios, hombres y mujeres, pueden designar a los hijos y a las hijas como herederas. ¿Y por qué fue necesario este cambio para incluir un lenguaje incluyente en la ley agraria? Fue porque hay una construcción social y cultural en el campo donde el jefe de familia era varón y donde había que heredar por cultura, por patrón cultural,
a los hijos varones la tierra. Hoy, afortunadamente, la ley es más explícita, pero necesitamos, Adriana, pasar de la igualdad formal en la ley a la igualdad material. Y este espacio y esta oportunidad que me da en esta ocasión tú y el Heraldo, esperamos difundir en este y en todos los espacios que las mujeres que viven en el campo, que las mujeres que trabajan la tierra, tienen derecho y hay procedimientos para que les sean reconocidos sus derechos, participen en las asambleas y en los órganos de representación y dejar atrás esa violencia patrimonial. Porque me gustaría compartirte, Adriana, por favor, que hay un patrón cultural en el campo y en la ciudad y en todo el mundo generalmente, donde el patrimonio se fue acumulando en favor de los hombres y ahí se da la violencia patrimonial. Necesitamos ir transitando a una cultura de la igualdad patrimonial, que los bienes de una familia igual estén a nombre del hombre, de la mujer o de ambos conjuntamente. Hemos avanzado bastante en precedentes judiciales que ya reconocen en materia civil y que los hemos traído a la materia agraria, que cuando hay, por ejemplo, una disolución del vínculo familiar, aunque estén los cónyuges casados por separación de bienes, hoy ya se compense a que la persona, que generalmente es la mujer, que se quedó en el hogar a cargo de los hijos. Buscamos una sociedad de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y donde es muy importante trabajar en la niñez, porque la niñez es la que nos va a ayudar a deconstruir estos patrones y estos estereotipos. Magistrada, 92, como usted me dice, la reforma al artículo 27. Así es. Se dan los derechos sobre la tenencia de la tierra. Sin embargo, se olvidó, en aquel entonces se otorgó esta tierra, pero no se les enseñó lo que vendría después, la tecnología para hacer mucho más productivo el campo. Exactamente. Mira, Adriana, has tocado un tema crucial. México vivió una de las reformas agrarias más importantes del siglo XX con la entrega de la tierra. Pero hay evaluaciones que dicen que esa reforma agraria fue inconclusa porque no estuvo acompañada de capacitación, de crédito, de tecnificación. Y hoy tenemos grandes avances porque también los tenemos que reconocer. México hoy es una gran potencia agroexportadora de alimentos. Sin embargo, tenemos un rezago principalmente en los pequeños productores. Esos que tienen 2 hectáreas o que las estadísticas, incluso el último censo agropecuario de 2022 nos dicen que la inmensa mayoría de las unidades de producción rural son pequeñas, de hasta 5 hectáreas. Entonces, el campo, particularmente el campo del sureste, requiere mayor tecnificación. En general, hoy requerimos más riego con mucha responsabilidad porque estamos viviendo la crisis hídrica más delicada a lo largo de estos años y el agua que más se consume es para la agricultura. Pero necesitamos ese acompañamiento a los hombres y las mujeres del campo, a los ejidos y comunidades, que les permita aprovechar de manera sostenible los recursos. ¿Y qué es esto de sostenible que a diario lo escuchamos? Que haya un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Que no por lo económico destrocemos los recursos naturales, que armonicemos el proceso productivo donde se conserven los recursos, haya producción y haya beneficio social, principalmente en esos pequeños productores que a veces solo producen lo de subsistencia y que cuando no llueve, como este año que estamos en una de las sequías más profundas, tienen que emigrar.
Así es, magistrada, y la verdad es un tema que hemos sufrido en estos últimos años y aunque hay una gran producción de productos del campo, también sufrimos de una gran insuficiencia alimentaria. Y sí, pero quisiera destacar la parte más importante. Varios ejidos y comunidades del país hoy están siendo los principales exportadores del aguacate, de hortalizas, de los frutos rojos. Pero necesitamos que haya una producción que respete la vocación del suelo, con un uso muy responsable del agua, pero se requieren inversiones muy importantes de tecnificación, por ejemplo, para regar esa agricultura por goteo, para no desperdiciar una gota de agua. ¿Esto qué requiere? Capacitación y también inversión para la creación de infraestructura. Pero, Adriana, hoy están diciendo los mercados que el capital natural ante una crisis climática de enormes inmensidades y dimensiones, el capital natural es igual o más importante que el capital financiero. Totalmente. ¿Y sabes quiénes tienen ese capital natural? Los ejidos y comunidades, mayoritariamente en México. Pero necesitamos darles acompañamiento respetando su autonomía, pero acompañamiento de asesoría técnica, tecnificación, riego y equipamiento. En el tema de lo que está pasando en el campo, los campesinos y los pequeños productores, ante esta falta de agua, ante esta terrible impunidad de los delincuentes apropiándose de su tierra, incluso hay partes donde hay derecho de piso, les cobran por 1 metro de cultivo. Sí. ¿Qué hacer ahí? O sea, porque pueden tener la tenencia de la tierra, pero si no la pueden producir, sí. ¿De qué sirve? Adriana, tienes toda la razón, porque además necesitamos eliminar la impunidad en México, porque la última encuesta generada por el INEGI al respecto dice que el 90.7% de los delitos que se cometen o no son denunciados, y de los que son denunciados no culminan en una consignación correspondiente ante el juez. Entonces, sí necesitamos construir un Estado de derecho permanente, y quiero aprovechar para destacar algo que ha señalado. Hay zonas más afectadas por la inseguridad, pero la inseguridad en algunas regiones del campo yo creo que es muy profunda y limita pues la inversión, limita, la gente migra y deja ahí incluso sus tierras. En eso tenemos que trabajar, porque esa inseguridad les crea desincentivos hasta para que acudan a los tribunales agrarios, a las oficinas administrativas, a realizar los trámites en la seguridad de sus derechos de propiedad. Por eso, Adriana, estoy convencida que todas las instituciones de impartición de justicia y desde luego de procuración tenemos una gran labor a nivel nacional, pero más en el campo y con la población más vulnerable, a cumplir como lo mandata la Constitución, con una justicia, en el caso de nosotros, agraria, pronta, completa, imparcial y gratuita. Pero ahí déjame darte una buena noticia que nosotros vemos. Los tribunales agrarios tienen un mecanismo excepcional que se llama justicia agraria itinerante, y se trata de que el tribunal agrario se convierta en un tribunal móvil y va a los lugares más apartados a desahogar una audiencia de ley. Ahí se ofrecen, admiten y desahogan pruebas. Ahí va el magistrado o magistrada con su equipo, y hoy incluso gracias a una reforma reciente del reglamento interior de los tribunales agrarios pueden dictar sentencia allá en el campo, ¿qué te digo? En las regiones más apartadas como la montaña de Guerrero, la Sierra Tarahumara en Chihuahua, la zona Maya en Yucatán. Ahora, este programa de justicia agraria itinerante tiene alrededor de 4 años, que si bien atiende hombres y mujeres, se está priorizando a las mujeres, porque las mujeres en el campo enfrentan más barreras
para más acudir a la discriminación, vulnerabilidad. Absolutamente, ¿verdad? Y empezamos por la barrera geográfica, las económicas, las culturales, las lingüísticas. Entonces, el tribunal va y ahí se están desahogando los juicios. Y en un trabajo conjunto con Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional, más de 12,000 mujeres los últimos 3 años han sido reconocidas como ejidatarias o comuneras según corresponda. Los tribunales agrarios, ¿les falta pertenecer al Poder Judicial? Es un tema bien interesante, Adriana. Mira, te quiero decir que hay incluso una recomendación de la persona relatora de la independencia judicial que vino en 2010 a México, dio su informe en 2012 y decía que los tribunales agrarios se debieran integrar al Poder Judicial de la Federación. Creería yo que sería una situación hasta natural por la función judicial. Claro. Y que realmente estamos en esta esfera un poco diferente al Poder Judicial Federal, en esta naturaleza un tanto híbrida, porque tenemos materialmente la función judicial, pero formalmente no formamos parte de ese órgano. Se podrían potenciar capacidades, desde luego, pero esto requiere una reforma constitucional de gran calado para que los tribunales agrarios pasaran a formar parte del Poder Judicial de la Federación. ¿Afecta en algo que no estén dentro del Poder Judicial? Bueno, te quiero decir algo, por ejemplo, muy tangible. Un actuario en los tribunales agrarios gana 15,000 pesos. Un actuario en el Poder Judicial de la Federación, con su salario y sus bonos, gana alrededor de 60,000 pesos netos, con todos sus bonos y demás. Entonces, y el actuario de los tribunales agrarios va a los lugares más recónditos. En cambio, el Poder Judicial generalmente notifica más en zonas urbanas o notifica por estrados si no se establecen los domicilios procesales en las sedes de los órganos jurisdiccionales. Entiendo. Es decir, estructuralmente los salarios de las personas que trabajan en el Poder Judicial de la Federación son mucho más altos. En la función jurisdiccional te quiero decir que la especialización está en los tribunales agrarios, pero podría haber un rediseño para ir, por ejemplo, directo al juicio de amparo y no pasar en algunas hipótesis por el Tribunal Superior Agrario. Las capacidades, por ejemplo, los recursos para la prueba pericial, el Poder Judicial de la Federación tiene un gran cuerpo y padrón de peritos. Los tribunales agrarios tienen recursos más limitados. Ayudaría, yo creo que tendría muchas ventajas y seguramente pronto será materia de Bueno, discusión. y no solamente en el tema de la equidad salarial, sino también de toda la carga de trabajo. Es impresionante lo que se hace en un tribunal y la carga tan excesiva que tienen de trabajo por no contar con esos apoyos. Definitivamente, los tribunales agrarios atienden las controversias que se presentan en la mitad del territorio nacional con 1,480 personas, ¿verdad? Y Híjole, no me diga eso. 1,480 personas encargadas de substanciar todos los juicios que se presenten en este territorio ejidal y comunal. Sí, pero también quiero destacarlo, hay un personal de carrera donde el mérito se reconoce y hay un gran compromiso y vocación desde el Pleno del Tribunal Superior Agrario y desde cada uno y cada una de las magistradas de los tribunales unitarios agrarios y todos y cada uno de los funcionarios. Una profunda vocación de servicio. Pero estamos hablando que incluso con justicia itinerante están por estado siendo ¿cuántas personas? Sí. Bueno, hay 58 tribunales unitarios agrarios en todo el país. ¿Cuántas personas están en cada entidad? Depende del número de núcleos agrarios. En todas las entidades hay un tribunal unitario agrario, pero en entidades
como el Estado de México, donde hay un problema agrario urbano, que las zonas, las ciudades crecen sobre tierra ejidal o comunal, o como en Jalisco, en la zona metropolitana, hay muchos más tribunales agrarios. O también el caso de Oaxaca. Vamos a encontrar, Adriana, que todas las entidades federativas tienen ejidos y comunidades, pero el estado de Oaxaca, el 80% de su territorio es comunal y ejidal. Llegas a Nayarit y el 78% del territorio es ejidal y comunal. Es decir, ahí el mayor trabajo lo tienen los tribunales agrarios y, por ejemplo, en Oaxaca hay 4 tribunales unitarios agrarios. Por ejemplo, en Nayarit tienes 2 en la sede en Tepic, pero también atiende uno que está en Mazatlán. ¿Esto qué implica? Que al menos tienes 20 personas en cada entidad federativa como mínimo y un tribunal. Pero entidades con mayor número de ejidos y comunidades como Veracruz o como Chiapas, hay más de uno y puedes tener hasta 100 personas en todo el estado. Hablamos de esto de los grupos vulnerables. Efectivamente, la gente que vive en el campo, que se dedica al campo, son grupos discriminados y muy vulnerables. Pero también en un tema, por ejemplo, llega el gobierno federal y dice, por aquí voy a hacer una carretera o voy a hacer una obra, y va para atrás y negocio con ellos, a veces en condiciones terribles. Y también los particulares, quiero hacer una empresa o construir una industria. Mira, ahí hay un reto enorme. Yo creo que los ejidos y comunidades no están peleados con la inversión y que llegue en condiciones de equidad y legalidad. Ahora, cuando se trata de obras públicas, está justificado en la Constitución que el Estado puede promover hasta una expropiación. Hoy la ley agraria te da mecanismos de hasta llegar y adquirir la tierra. Pero hay que respetar esto. En mi experiencia personal, que se paguen precios justos por la tierra, ¿verdad? Que se considere la plusvalía, que se considere el uso de suelo, porque venimos de una historia donde primero se construía la carretera y luego veían qué régimen de propiedad era. Eso debe quedar atrás y debe cumplirse al 100% la ley, que dice que además la indemnización por causa de utilidad pública debe ser a valor comercial. Ahora, para la inversión, hay muchas personas inversionistas que quieren invertir en ejidos y comunidades. Mi consejo, mi opinión es, por favor, no quieran comprar la tierra. La ley da mecanismos de asociación. Asóciense con los núcleos agrarios. Cada vez hay una cultura más de administración de los bienes y demás. Pueden asociarse los ejidos y comunidades entre sí, con el Estado, con particulares, para desarrollar bienes públicos, pero de una forma sostenible, ¿verdad? ¿Se puede rentar la tierra? Se puede rentar la tierra bajo estas modalidades. Si son tierras de uso común, que no están asignadas en lo individual, lo debe aprobar una asamblea de mayoría simple, pero el contrato puede ser hasta por 30 años prorrogables, no más. Si yo, ejidatario, quiero rentar mi parcela, lo puedo hacer y en ese caso no requiero, si se trata de mi parcela, autorización de la asamblea. Pero, ¿qué quisiéramos? Pues evitar en sí el rentismo y mejor encontrar formas donde los ejidatarios y comuneros aprovechen de forma directa su tierra o encuentren mecanismos de asociación con particulares que pueden ser sociedades mercantiles o sociedades de producción rural que no implican la aportación de la tierra. ¿Por qué? Porque mira, si tú nada más rentas y rentas, generas un derecho. Bueno, ¿se puede generar un derecho? No puedes prescribir porque es una posesión derivada, pero se ha comprobado que puede haber un daño ambiental porque la tierra no es tuya, tú la rentas, la aprovechas y hay un deterioro más profundo del suelo y la tierra.
Qué importante esto que nos dice magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, porque hay mucho desconocimiento y muchos ejidatarios dicen, pues te rento la tierra, pero no hay ningún papel de por medio y muchas veces pues les quitan su tierra. Fíjate que venimos de una cultura donde los tratos agrarios en el campo eran a la palabra. Hoy que pueden entrar terceros, recomendamos que los tratos sean por escritos, que haya peritajes de evaluación de costos de renta, que haya estudios de impacto ambiental, ¿verdad? Para determinar si va a haber un daño, pues que haya medidas de remediación. Requerimos que los ejidos y comunidades y sus integrantes estén informados de sus derechos. ¿Dónde podemos buscar esta información? ¿Cómo podemos acudir a los tribunales, a la Procuraduría Agraria? Bueno, todas estas instituciones, tribunales agrarios, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, tienen sus páginas oficiales. Okay. Pero quisiera destacar, los tribunales agrarios tienen una sede Tribunal Superior Agrario y los 58 tribunales unitarios agrarios. Hay directorios disponibles en la página web. La Procuraduría Agraria tiene representaciones en las 32 entidades federativas y residencias también con sus directorios. Y el RAN tiene delegaciones estatales y módulos. Hay que acudir porque los servicios de asesoría y representación en Procuraduría Agraria y RAN son absolutamente gratuitos. En la justicia agraria también, pero se requiere una representación o un defensor que generalmente es la Procuraduría Agraria. Adriana, quisiera destacar, tú iniciaste con eso, yo insisto, el ejido y la comunidad son parte determinante del desarrollo de este país. La pandemia del COVID-19 nos enseñó que podemos prescindir de muchas cosas, menos de los alimentos, y eso se generan en el campo y de los servicios ambientales. Cuidemos al campo, no lo sintamos lejano, estamos en una interdependencia campo-ciudad. Pues muchas gracias por esta plática, magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, magistrada del Tribunal Superior Agrario. Muchas gracias, Adriana, por la oportunidad y el espacio para visibilizar a los ejidos, las comunidades y a las mujeres rurales. Muchas gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. María del Carmen Sánchez Cisneros, jueza de distrito. Gracias por estar aquí en El Dedo en la Llaga. Gracias por la invitación y gracias por darnos voz a los jueces. El presidente Andrés Manuel, regresemos porque él fue quien propuso esta reforma y también el próximo gobierno. Dice que el Poder Judicial se contaminó de corrupción. Los jueces, magistrados, ministros, ¿son corruptos? Durante 6 años, vuelvo a repetir, ha hecho esa afirmación y hasta ahorita no lo ha aprobado. Puedo decir que todos los juzgadores estamos interesados en que no haya impunidad en este sentido. Quien sea corrupto, que sea denunciado, procesado y castigado. Nosotros no tenemos ningún interés de proteger en absoluto. Si tienen pruebas, adelante, que las presenten. ¿Qué le dice usted a Claudia Sheinbaum, en este momento presidenta electa? Que nos escuche, que escuche al Poder Judicial. Estamos en la mejor disposición de hacer una verdadera reforma judicial.